Quería compartir, y antes de leer, me gustaría que oremos por lo que vamos a leer, para que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos enseñe y nos guíe a toda verdad, como dijo Jesús que iba a suceder. Así que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que trae luz a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque si pudimos creer, si podemos entender algo, es porque tú alumbraste nuestra oscuridad, tú ablandaste nuestro corazón, tú pusiste de ti en nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor amado, bendito seas. Ahora que vamos a leer tu palabra, esto que escribió Pablo hace mucho tiempo, pero nosotros creemos que es tu palabra, Señor, y que tu palabra es eterna, que tu palabra se cumple, Señor, que tu palabra es vida para nosotros. Así queremos abordar la lectura de esta carta, Señor, con hambre, con sed, con conciencia, Señor, de que eres tú hablándonos al corazón, guiándonos a descubrir, Señor, la profundidad que encierra tu maravillosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería leer en la carta a los Filipenses, el capítulo 3. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así: y ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de esos que hacen lo malo, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos alegramos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Acá Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia de Filipos y les está advirtiendo, ¿no?, sobre algo en particular. Que se cuiden, dice, de algunos que dicen que hay que circuncidarse, ¿no?, para ser como legítimo hijo de Dios, ¿no? Estos que decían, que sostenían esta práctica, eran judíos, ¿no? Y querían imponerle a los que aceptaban a Cristo, que no eran judíos, una costumbre judía, como para reconocerlos como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y esta marca, esta circuncisión de la que hablan, era una práctica que se hacía a los niños varones, generalmente al 8º día, muchas veces podía ser después, ¿no?, pero la ley decía el 8º día, cortar una parte de su órgano sexual, ¿no?, masculino. Así que estos querían imponer a los cristianos, que no eran israelitas, querían imponerles esta práctica para reconocerlos como hijos de Dios, ¿no? Entonces Pablo les dice que no, que eso no va, ¿no? Que los verdaderos circuncidados, dice, somos nosotros los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu. Y nos alegramos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza
en las cosas externas, dice, ¿no? Y sigue diciendo, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, nadie tuvo nada que reprocharme, dice Pablo, ¿no? Así que Pablo dice que si de eso se trataba, él tenía muchos motivos para jactarse de ello, ¿no? Y entonces empieza a nombrar, digamos, todo aquello de lo que él podría jactarse, y no era poco, era mucho, ¿no? Era un hombre muy preparado, ¿no? Él fue discípulo de uno de los mejores maestros judíos, Gamaliel, nos dice la Biblia. Dice que él aprendió a los pies de Gamaliel, y no era alguien que se había convertido, no era un extranjero convertido, él era israelita de pura cepa, dice, ¿no? Él era hebreo, hijo de hebreo, ¿no? Y en cuanto al conocimiento de la ley, él era del partido fariseo, que era un partido intransigente, ¿no? Que no negociaba lo que era la ley de Moisés, ¿no? Ellos eran muy meticulosos en el estudio de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, especialmente los 5 primeros libros, ¿no? El Pentateuco. Pablo lo tenía, yo creo que lo sabría de memoria, ¿no? Porque muchos lo aprendían de esa manera. Y era tan celoso de toda esta religión a la que él se había abocado, que cuando surgió el cristianismo, él empieza a perseguirlos porque ellos lo consideraban una ofensa, ¿no? Algo, ¿cómo decir? Bueno, algo muy grave en contra del judaísmo. Entonces, ¿qué empezó a hacer él? Empezó a perseguirlos, a encarcelarlos, a matarlos. Dice que él entraba a las casas de los hermanos de la iglesia y los sacaba a la rastra, sea hombre, mujer, no importa, ¿no? Ese era su celo. Dice que cuando apedrearon a Esteban, este joven lleno del Espíritu Santo, él consentía con su muerte, ¿no? Y le trajeron las ropas de Esteban a los pies de él, ¿no? Ese era su celo. Así que inmediatamente después de que mataron a Esteban, él pidió permiso a los principales sacerdotes para que le dieran cartas para poder ir a otros lugares, a seguir persiguiendo y a traer a Jerusalén y encarcelar a los seguidores de Cristo, ¿no? Ese era su fervor, ¿no? Ese era su celo, ¿no? Y él era muy respetuoso de la ley, dice, al punto de que nadie podía reprocharle nada. Ese era Pablo. Y yo me imaginaba, mientras leía, qué sé yo, entrando a la oficina de Pablo, supongamos, ¿no? Me imaginaba algo así. Y Pablo sentado del otro lado de un lindo escritorio y atrás, en la pared, los diplomas, ¿no? Los pergaminos, ¿no? Uno que dice circuncidado al 8º día, ¿no? Otro hebreo de hebreos, ¿no? Otro que diga fariseo, ¿no? Otro cuadro allá que diga
irreprochable en cuanto a la ley, ¿no? Claro, uno entra y de repente se encuentra con todo eso. Eso era Pablo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuánto lo habrán respetado a él? Y me imagino que muchos habrán querido incluso imitar a Pablo, o al menos llegar a donde él había llegado, ¿no? A ese punto. Un punto alto, ¿no? Álgido de todo esto, ¿no? Pero fíjense cómo lo que sigue diciendo Pablo, ¿no? Dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Algo que valía mucho para mí, ahora lo tengo como algo sin valor, algo vacío, ¿no? Vacío de valor, ¿no? Dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, no solamente había perdido valor lo que él había logrado, que no era poco, ¿no? Todo lo demás, si lo comparaba con Jesucristo, había perdido valor, había perdido brillo, había perdido significado. Todo se había vaciado si él lo comparaba con Jesucristo. Fíjense lo que vino a significar para este hombre aquello que antes perseguía hasta la muerte, ¿no? Se encontró con Jesucristo y todo lo demás perdió valor, ¿no? Y sigue diciendo, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Qué maravilloso, ¿no? Dice, aún más, dice, no, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Lo he perdido todo. Lo he perdido todo, dice. Pero inmediatamente aclara que esa frase no tiene un dejo de tristeza, ¿no? Yo a veces he escuchado testimonios de hermanos o hermanas que cuentan y dicen, sí, no, yo había empezado una carrera, iba a ser arquitecto, iba a ser ingeniero, iba a ser, qué sé yo, astronauta, pero por causa del llamado, bueno, seguí el llamado, ¿no? Pero ahí parece como un dejo de tristeza a veces, lo que hubiera sido, ¿no? Y parecería como que si tuvieran la oportunidad de retroceder en el tiempo, no hubiesen elegido otra vez lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, Pablo dice todo lo contrario, ¿no? Lo he perdido todo y todo eso que perdí es basura. Lo tengo por basura, ¿no? Por ganar, por conocer a Cristo, dice, ¿no? Lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Dice, qué maravilloso, ¿no? Qué bueno. Y qué bueno también es saber que en nuestra congregación hay hermanos, hermanas, que han alcanzado muchas cosas, que muchos lo tienen como lo máximo, ¿no? Tenemos abogado, ingeniero, tenemos una futura científica del CONICET, concretamente, así sin, no estoy exagerando nada, ¿no? Tenemos gente bilingüe, recontra preparada, y tenemos gente que cuando
yo estoy durmiendo, se levantan y se arrodillan y claman, ¿no? O sea que tenemos sobreabundancia, ¿no? De hermanos que han alcanzado tanto, pero nada más grande y maravilloso que Cristo Jesús. Por eso hay muchos que ni se enteran, que hay hermanos que se levantan de madrugada e interceden por nosotros, ni se enteran que hay hermanos que son expertos en logística o que hablan idiomas, ni enterados. Yo a veces me entero medio de casualidad, ¿no? Porque no es de lo que se jactan, ¿no? Y creo que de eso se trata, de eso está hablando Pablo, ¿no? Y dice, no busco, fíjense lo que dice después, ¿no? Dice, no busco quedar libre de culpa por la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Es decir, que Dios me libre de culpa por medio de la fe. Lo que quiero, ahí nos detenemos otro momento, ¿no? Dice, ¿cómo quiere él justificarse ante Dios? Él no quiere justificarse con lo que logró, con lo que alcanzó, con lo que hizo, con las obras, ¿no? Que tenía muchas. Él descartó justificarse con eso. Él se vació de eso para presentarse ante Dios. ¿Y cómo quiere ser justificado Pablo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él quiere ser justificado ante Dios, no por otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Qué maravilloso. Dice, sigue diciendo, dice, lo que quiero, fíjense lo que quería Pablo, ¿no? Dice, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Qué tremendo. No era poesía lo que Pablo estaba escribiendo a los filipenses, ¿no? Era Cristo en su corazón. Eso era lo que él hablaba, ¿no? Porque saben que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, no está en una posición de privilegio, de reconocimiento, no está en la playa de vacaciones, él está preso en Roma, ¿no? Bajo el imperio romano, que estaba Nerón en ese momento, una persona desequilibrada, que mató a toda su familia por paranoia, ¿no? Bueno, bajo el poder de Nerón, él estaba preso. No era algo poético lo que él estaba diciendo, ¿no? Que quiero, lo que quiero es conocer a Cristo, dice, ¿no? Sentir en mí el poder de la resurrección. Pero saben que para resucitar hay que morir primero, ¿no? Entonces sigue diciendo, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Qué maravilloso, ¿no? Cómo cambia, ¿no? El saber, leer esto y saber que Él lo escribió estando preso, ¿no? Estando ya grande, ¿no? Y próximo a ser ejecutado, ¿no? Porque él muere bajo el poder de Nerón. Según
tengo entendido, lo decapitan a Pablo, ¿no? ¿Todo por qué? Por causa de Cristo. Y yo pensaba, nunca perdió el objetivo, Pablo. Nunca lo perdió, nunca cambió de objetivo, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuál es nuestro objetivo como cristianos, como hijos de Dios? ¿Queremos tener cosas? ¿Queremos llenarnos de cosas para jactarnos? ¿O queremos, como hizo Pablo, cambiar nuestra dirección? Él iba hacia una dirección y se encontró con Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿qué hizo Pablo? Siguió ese camino. Y ese camino nos lleva a la cruz de Cristo. Nos lleva a morir, ¿no? Y no estoy hablando solo de la muerte física, ¿no? Sino de morir a lo que somos. Porque Pablo no solo quemó sus pergaminos, no solo quemó lo que había logrado, él quemó como un sacrificio vivo lo que él mismo era. Así que él se ofreció a Cristo. Él dijo, voy a seguir a Cristo. Y ese camino le llevó a la cruz. Y de eso él se jactaba. Dice en otra carta que él no se iba a jactar de otra cosa que de la cruz de Cristo. Esa iba a ser su jactancia. Así que yo los animo, hermanos, a amar la cruz de Cristo, a buscar conocerle a Él, porque eso nos va a librar de ir por el camino equivocado, aún siendo cristianos, ¿no? Nos va a librar de tomar decisiones equivocadas como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Ir en esa dirección, en dirección a Jesús, ¿no? Si no, todo va a comenzar a transformarse en un fastidio, luego en miedo, pensaba, y después en nuestra propia prisión. Vamos a ser prisioneros de objetivos vanos, ¿no? Por eso, animarlos y animarme a buscar conocer a Cristo, a que ese sea nuestro objetivo principal y que todo lo demás vaya detrás del Señor. Y así todo lo demás va a cobrar sentido. Eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Vengo reflexionando en esto también, en este tiempo, en la cruz de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces rechazo la cruz de Cristo? Pero tengo que amar la cruz. Los animo a que piensen en esto, que lean la palabra del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento.